bonjour à toi, bonjour à vous tous, bienvenue sur le canal de Apprendre le français avec Leti. Alors, en español, buenos días a ti, buenos días a ustedes, bienvenido en el canal de Aprender el francés con Leti. Alors, hoy, una otra leçon, claro que sí, para no cambiar, para poder aprender algo. Y voy a decir lo mismo. Sencilla. Muy sencilla. Alors, vamos a ver l'indication et la descripción. L'identificación et la descripción. Vamos a ver, aprender eso el día de hoy. Antes de esto, necesitamos que cahier, crayon, et c'est parti. Allez, on y va. Alors, l'identificación y la descripción. Identificación y la descripción. Es lo que vamos a ver, lo que vamos a aprender hoy, a ver cómo se utiliza, cómo se hace la diferencia de la identificación y de la descripción, que sea de una persona o de unas cosas. Ahorita lo vamos a ver. Alors, c'est, justamente con c'est, et, il est. Es, en español, es y él está, él es, él es. Bueno, de todas maneras, si me equivoco, que no se preocupes, la traducción va a estar por allá. D'accord? Alors, c'est et il est. L'identification des personnes. Identification de las personas. Par exemple, c'est un homme. C'est un homme. C'est une femme. C'est une femme. Más o menos sería en español, más o menos, no más o menos. En español sería, es un hombre, es una mujer. Lo tenemos más o menos para describir. C'est un homme, c'est une femme. Aquí no vamos a decir, il est un homme, il est une femme. Eso no es correcto. C'est un homme, c'est une femme. Eso, singular, y vamos a ver el plural, si son varios. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Pardon, yo sauté une ligne, salté una línea aquí. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce sont des femmes. D'accord? Alors, aquí, identificación de las personas. Ahorita vamos a ver la descripción para describir una persona. La descripción de personnes. La description des personnes. Il est grand. Il est grand. Elle est grande. Elle est grande. Entonces aquí, ese es el singular. Si son varios y estamos diciendo, les damos, que estamos diciendo cómo son ellos, le estamos describiendo. Si son varios, ils sont grands. Acuérdate, plural aquí. Elles sont grandes. Féminin, pluriel. ¿D'accord? Eso para la descripción. Vamos a ver ahorita las cosas. L'identification des choses. L'identification des choses. C'est un sac. Es una bolsa. Es lo mismo para usted. C'est une valise. C'est une valise. Alors, es una bolsa, es una maleta. Y si son varios, ce sont des sacs. Ce sont des sacs et ce sont des valises. Ce sont des valises. Y del otro lado, la descripción de las cosas. La descripción de choses. Hablamos entonces, por ejemplo, du sac, de la valise, aquí, y vamos a describirlos aquí. Yo tomé un ejemplo, ¿eh? Il est grand. Estamos hablando du sac.
no vamos a repetir la bolsa, le sac, porque ya sabemos que estamos hablando de eso. Entonces, il est grand. Elle est grande. Elle est grande. Alors, aquí usted me va a decir, ah, pero ¿por qué aquí es masculin y aquí masculin? Porque para mí, un sac es masculin en francés, pero usted es femenino, por eso no toma el sac, lo debe de tomar en idioma en francés, porque masculin, entonces es masculin, aquí es féminin y aquí lo puse en femenino, ¿d'accord? En plural, ils sont grands, ils sont grands, elles sont grandes, elles sont grandes. Alors aquí, l'identification de personnes ou des choses con c'est, ce sont, más un nombre. Después tiene que estar un nombre. Traducción, l'identification de las personas ou de las cosas, c'est, ce sont, más un nombre, le nom. Description de las personas ou choses, il, elle, est, ou il, elle, pluriel, sont, más adjectif. Pour la description, aquí l'identification y aquí es la description en français. Description de personnes ou choses. ¿D'accord? Entonces, cuando estamos hablando de la descripción es con il, elle, identificación c'est singular o ce sont en plural. Espero que no hay muchas cosas que decir sobre esta lección porque es il, est, ce sont, c'est. Uno es para las cosas, el otro es para la descripción y aquí está. No se pone a pensar a otras cosas y entra en las cosas complicadas, qué va a hacer, y por qué y esto. No, así es. Descripción, identificación. Y está. ¿D'accord? Voilà. Aquí está por la lección del día de hoy. Muchas gracias. Si usted no está suscrito en mi canal, por favor, suscríbase en mi canal. También los comentarios, si usted tiene una duda, una pregunta o algo, con mucho gusto yo contesto las preguntas. También no se le olvida la petite cloche, no se olvide de mover la petite cloche. También like si les gusta, dislike si no les gusta, pero espero que no. Pero los comentarios, voilà. Y muchas gracias a todos los suscriptores, la gente que me está viendo en este momento. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.